En la noche del 12 de noviembre de 2022, Mateo Herrero se enfrentó a una de las humillaciones más silenciosas y crueles que se pueden experimentar, no en un callejón oscuro, sino bajo los candelabros de cristal del restaurante más exclusivo de Madrid, El Espejo de Oro. Durante más de 40 años, su vida había sido un ascenso constante, ladrillo a ladrillo, desde los andamios de un barrio obrero hasta la cima del sector de la construcción. Un viaje silencioso, sin ostentación, forjado con el sudor de jornadas interminables y la integridad de la palabra dada. Había levantado imperios para otros antes de construir el suyo, siempre con la misma ropa de trabajo que ahora vestía, una segunda piel que contaba la historia de su esfuerzo. Sin embargo, aquella noche, todo ese legado se desvaneció en un instante. La apariencia de sus manos, curtidas y con cicatrices, y su chaqueta, manchada con el polvo de la última obra que había visitado, se convirtieron en el único veredicto que importaba en aquel templo de la opulencia. El murmullo de las mesas cesó para dar paso a miradas de desdén, a cuchicheos que lo señalaban como un intruso, una mancha en un lienzo de seda y oro. Pero ¿cómo reacciona un hombre que lo ha construido todo desde la nada cuando la sociedad que se beneficia de su esfuerzo le grita en la cara que no pertenece a ella? ¿Cómo se puede mantener la calma cuando un juicio tan superficial amenaza con profanar el recuerdo más sagrado de una vida? Antes de revelarte cómo un simple empujón se convirtió en el catalizador de una de las lecciones de dignidad más impactantes que esta ciudad ha presenciado, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Porque la historia de las decisiones que Mateo tomó en los siguientes 10 minutos, redefine por completo lo que significa tener verdadero poder. El conflicto principal no era simplemente una cuestión de acceso denegado, o de un código de vestimenta no cumplido, era mucho más profundo. Mateo no estaba allí para cenar, ni para impresionar a nadie. Su presencia en El Espejo de Oro era el acto final de una promesa de amor, un regalo de aniversario póstumo para su difunta esposa, Elena. Ella siempre había soñado con cenar en un lugar así, un mundo que les pareció inalcanzable durante décadas. Ahora, él no solo podía permitírselo, sino que estaba allí para cerrar la compra del edificio entero, un gesto simbólico para honrar su memoria. Pero en la entrada, bloqueándole el paso, se erigía Adrián, el maitre. Su traje impecable contrastaba con una mirada cargada de prejuicios, un guardián, no de la elegancia, sino de la exclusión. Para él, Mateo era un error, un mendigo que se había equivocado de puerta, y su misión era corregirlo con la mayor rapidez y desprecio posibles, sin saber que estaba a punto de humillar al único hombre que sostenía el futuro de aquel lugar en sus manos. El empujón, aunque físicamente insignificante, fue una onda de choque que recorrió 40 años de historia. Al encontrarse de nuevo en la acera, bajo la fría luz de una farola madrileña, el estruendo del tráfico de la calle Velázquez pareció ahogarse en un silencio denso y personal. Mateo no sintió el frío de la noche de noviembre, sino un tipo de frío distinto, uno que nacía en el centro de su pecho y se extendía por sus venas paralizando sus músculos. La palabra pobre, escupida con tanto desdén por Adrián, no fue un simple insulto, fue un veredicto, una etiqueta que la sociedad había intentado colgarle desde niño, y que él había pasado toda una vida arrancándose con las uñas. Cada ladrillo que había puesto, cada viga que había levantado, cada noche sin dormir revisando planos y presupuestos, había sido un acto de rebelión contra esa misma palabra. Y ahora en el umbral del lugar que simbolizaba la culminación de su promesa a Elena, esa palabra regresaba con la fuerza de un martillo, no para golpearle a él, sino para profanar su recuerdo. Miró sus propias manos, las mismas que habían mezclado cemento, firmado contratos millonarios y acariciado el rostro de su esposa hasta su último aliento. Por primera vez en mucho tiempo, las vio como las veía el mundo, sucias, toscas, indignas. La humillación se convirtió en un peso físico, una armadura invisible de vergüenza que le encorvaba los hombros y le dificultaba respirar. El mundo por un instante se redujo a ese pequeño espacio de acera y al eco de una sola palabra. El dolor que siguió al shock inicial fue más agudo y complejo. No era la ira lo que predominaba, sino una profunda y desoladora tristeza. Apoyado contra la pared de piedra del edificio que, irónicamente, estaba a punto de ser suyo, Mateo cerró los ojos, y la imagen de Elena apareció con una claridad devastadora.
La recordaba riendo mientras pasaban en autobús frente a El Espejo de Oro, 20 años atrás, señalando con el dedo y diciendo con una mezcla de anhelo y resignación: algún día, Mateo, cenaremos ahí, vestidos como en las películas, y nos reiremos de todos los que dijeron que no podíamos. Esa promesa no era sobre el lujo sino sobre la validación. Era la meta simbólica de una vida de sacrificios compartidos, de cenas a base de bocadillos para poder pagar la siguiente letra, de remendar ropa de trabajo en lugar de comprar nueva. Ahora, el sueño se había convertido en una pesadilla, sentía que le había fallado. Había llegado con el dinero, con el poder para comprar el edificio entero, pero había olvidado el disfraz que aquel mundo exigía. La chaqueta de trabajo que llevaba puesta, manchada con el polvo de la última obra que había supervisado esa misma tarde, una escuela pública en un barrio obrero, se sentía ahora como la prueba de un crimen. La frustración lo invadió como una marea. ¿De qué servía construir un imperio si sus cimientos, su esencia, seguían siendo motivo de desprecio? La injusticia de la situación era abrumadora. El valor de un hombre, medido no por sus actos ni por su carácter, sino por el tejido de su ropa. Desde su posición en la acera, el interior del restaurante se transformó en un acuario de opulencia inalcanzable. Las risas de los comensales, que antes eran un murmullo de fondo, ahora le sonaban huecas y crueles a través del grueso cristal. Podía ver a la pareja que se había burlado abiertamente de él, levantando sus copas de champán en un brindis que parecía celebrar su exclusión. Observó a Adrián, el maitre, pavoneándose por el salón, enderezando un cubierto aquí, susurrando una recomendación allá, su postura inflada de una autoridad prestada, la autoridad de quien custodia una puerta y se cree dueño del castillo. La rutina del restaurante continuaba imperturbable, como si su expulsión no hubiera sido más que la eliminación de una mota de polvo. Esta indiferencia era, en cierto modo, más dolorosa que el insulto directo. Su humillación no había sido un evento, sino un simple trámite, una pieza más en el engranaje de la exclusión que mantenía aquel lugar funcionando. Su vida, su historia, su propósito para estar allí esa noche, todo había sido borrado en un instante por el juicio superficial de un hombre que no veía más allá de una chaqueta desgastada. La soledad en medio de la bulliciosa ciudad se hizo palpable. Estaba solo con el recuerdo de Elena y con la cruda revelación de que, para algunos, las barreras de clase no se derriban con éxito, sino que simplemente se vuelven más altas y doradas. La impotencia inicial comenzó a ceder terreno a una extraña calma. Mateo siempre había sido un observador, un hombre que analizaba las estructuras antes de actuar. Y eso fue lo que hizo. Dejó de ver el restaurante como el sueño profanado de su esposa, y empezó a verlo como lo que realmente era, una estructura. Un negocio con cimientos, vigas maestras y, evidentemente, con grietas profundas en su alma. Su mente de constructor tomó el control. Analizó la escena no con el corazón herido, sino con el ojo clínico de quien busca un fallo estructural. El fallo no estaba en la decoración, ni en la cocina, sino en sus valores. El desprecio de Adrián no era un acto aislado, era un síntoma de una cultura institucionalizada, una política no escrita que priorizaba la apariencia sobre la esencia. Vio a Lucía, la joven camarera, pasar cerca de la ventana, con la mirada baja y los hombros caídos. En sus ojos, por un fugaz instante, creyó ver un destello de empatía, de vergüenza ajena. Ella era otra pieza en esa estructura, una pieza que no encajaba del todo, coaccionada por el miedo a perder su empleo. La dinámica de poder dentro de aquel salón se le reveló con una claridad meridiana. No se trataba de ricos contra pobres, sino de un sistema basado en la validación externa, donde el miedo y la arrogancia eran las dos caras de la misma moneda. Adrián temía perder el estatus que el restaurante le confería, y por eso necesitaba humillar a quien amenazaba esa frágil identidad. El peso de la adversidad comenzó a transformarse. Ya no era una carga que lo aplastaba sino un contrapeso que equilibraba su perspectiva. El dolor seguía ahí, un eco sordo en el fondo de su ser, pero ya no era el motor de sus acciones. La humillación se había convertido en información, en datos crudos para un nuevo proyecto. Se dio cuenta de que comprar el edificio ya no era suficiente. Adquirir los ladrillos y el mortero sería una victoria vacía si el espíritu tóxico que habitaba entre sus paredes permanecía intacto.
El regalo a Elena ya no podía ser simplemente la propiedad de un lugar que ella había idealizado, tenía que ser la transformación de ese lugar en algo que ella habría admirado de verdad. Un lugar donde la dignidad no fuera un artículo de lujo y el respeto no dependiera del sastre. Esta nueva perspectiva le devolvió el aliento. La frustración se disipó, reemplazada por una determinación fría y afilada como el acero. No buscaba venganza, pues la venganza era una emoción ruidosa y superficial, propia del mundo que acababa de rechazarlo. Lo que buscaba era algo mucho más profundo y duradero, una rectificación. Quería redefinir el concepto de valor en el único lenguaje que aquel lugar parecía entender. El recuerdo de su esposa ya no era una fuente de dolor, sino la brújula que le marcaba el nuevo rumbo. El frío de la noche madrileña finalmente pareció alcanzarle, pero ya no le importaba. El temblor en sus manos no era de debilidad sino de una energía contenida. Durante casi 10 minutos, había permanecido inmóvil en la acera, un espectador invisible de su propia humillación. Había absorbido el golpe, procesado el dolor y analizado la estructura del problema. Ahora era el momento de actuar. Lentamente, sacó de su bolsillo un teléfono móvil anticuado, con la pantalla agrietada por alguna caída en una obra. Sus dedos, gruesos y callosos, se movieron con una precisión sorprendente sobre el pequeño teclado. No buscó en su agenda el número de un periódico para denunciar el trato recibido, ni el de un amigo para desahogarse. Hizo 2 llamadas. La primera fue a su abogada, una mujer conocida en el sector por su eficiencia implacable. Su instrucción fue breve y directa, desprovista de cualquier emoción. La segunda llamada fue para el señor Valcárcel, el todavía propietario del edificio, un anciano al que respetaba profundamente y con quien tenía programada la firma final en menos de 1 hora. Su tono fue calmado, casi casual, pidiendo un pequeño cambio en el protocolo de la reunión. Nadie en el interior de El Espejo de Oro podía imaginar que, en esa acera, un hombre con ropa de trabajo estaba a punto de redibujar el mapa de su futuro. La decisión estaba tomada. El plan, forjado en el crisol de la humillación, era simple pero demoledor. Mateo no iba a entrar por la fuerza, ni a gritar una injusticia que probablemente nadie escucharía. Iba a permitir que el sistema se derrumbara desde dentro, utilizando sus propias reglas en su contra. Se enderezó, y al hacerlo pareció recuperar la estatura que el desprecio le había robado. La armadura de vergüenza se resquebrajó y cayó al suelo, invisible. En su lugar, se vistió con la autoridad silenciosa que le conferían décadas de trabajo honesto y una integridad inquebrantable. Su chaqueta polvorienta ya no era un estigma, sino su uniforme, el símbolo de todo lo que era y de todo lo que había construido. Volvió a mirar a través del cristal. La escena en el interior no había cambiado, pero él sí, ya no era la víctima de un prejuicio, era el arquitecto de una lección inolvidable. El dolor por el recuerdo de Elena se había asentado en un lugar tranquilo de su corazón, convertido ahora en el propósito final de su misión. No se trataba de demostrar que era rico, se trataba de demostrar que estaban equivocados. Y esa demostración estaba a punto de comenzar. Con una última mirada al letrero dorado del restaurante, se alejó unos pasos de la entrada, situándose en un punto estratégico de la acera para esperar la llegada de sus 2 únicos aliados en esa noche. La tormenta estaba a punto de desatarse, pero sería una tormenta silenciosa. Apenas unos minutos después, el discreto ronroneo de un motor de alta gama rompió la monotonía del tráfico. Un sedán negro, de líneas sobrias pero inequívocamente caro, se detuvo junto a la acera. De él descendió una mujer que parecía la antítesis de todo lo que Mateo representaba en ese momento. Era Isabel, su abogada. Su traje de chaqueta, de un corte impecable, y sus zapatos de tacón, resonaron en el pavimento con una autoridad tranquila. No mostró sorpresa ni incomodidad al ver a su cliente más importante apoyado contra la pared, con la ropa cubierta de polvo. Se acercó a él con la misma naturalidad con la que se habrían reunido en una sala de juntas. Le extendió la mano, un gesto firme y respetuoso que ignoraba por completo las manchas de cemento en la piel de Mateo. Para ella, esas manos no eran sucias, eran el sello de un hombre que había construido un imperio desde la nada, un hombre cuya palabra valía más que cualquier contrato firmado.
Su mirada no contenía lástima, sino una pregunta silenciosa, una lealtad forjada a lo largo de 15 años de batallas legales y triunfos empresariales. Le entregó un maletín de cuero sin decir una palabra. Dentro no solo había documentos, había poder, el tipo de poder que estaba a punto de ser desatado en el corazón de aquel templo de la superficialidad. La llegada de Isabel fue el primer movimiento en el tablero, la primera pieza de una estrategia que nadie en el interior del restaurante podía anticipar. El segundo vehículo no tardó en llegar. Era un coche clásico, un Mercedes antiguo pero mantenido con un esmero que hablaba de un dueño que valoraba la calidad por encima de la ostentación. De él bajó un hombre de unos 80 años, de pelo blanco y andares pausados, pero con una dignidad que llenaba la acera. Era el señor Valcárcel, el propietario del edificio. Al ver a Mateo, una sonrisa genuina iluminó su rostro arrugado. Se acercó y, en lugar de un apretón de manos formal, le puso una mano afectuosa en el hombro. Mateo, amigo mío, perdona la tardanza. El tráfico de esta ciudad es un monstruo insaciable, dijo con una voz cálida que contrastaba violentamente con el tono gélido que Adrián había usado minutos antes. Valcárcel no vio a un obrero fuera de lugar, vio al hombre que había elegido para confiarle el legado de su familia, un edificio que había pertenecido a los Valcárcel durante 3 generaciones. Vio al constructor que, durante las negociaciones, había hablado más de la historia del edificio que de los márgenes de beneficio. Este simple gesto de camaradería, a la vista de cualquiera que pasara por allí, fue el primer bálsamo para la herida de Mateo. Era la confirmación de que su valor no residía en su cuenta bancaria ni en su vestimenta, sino en su reputación, en el respeto que se había ganado a pulso. La presencia de Valcárcel, un pilar de la vieja guardia madrileña, junto a la de Isabel, una figura del poder moderno, creó un escudo invisible pero impenetrable alrededor de Mateo. La balanza empezaba a inclinarse. Con sus 2 aliados a su lado, Mateo finalmente rompió su silencio. Su voz era tranquila, desprovista de la ira que cualquiera esperaría en su situación. Se dirigió al señor Valcárcel con el máximo respeto. Don Anselmo, gracias por venir. Antes de subir a su despacho, me gustaría pedirle un pequeño favor, un cambio de última hora en el protocolo, si no le importa. Valcárcel asintió, intrigado. Lo que necesites, Mateo, sabes que mi confianza en ti es absoluta. Mateo entonces expuso su plan, con una sencillez que ocultaba su demoledora carga simbólica. Quiero firmar los papeles aquí abajo, en el restaurante, en una de las mesas. Isabel, su abogada, levantó una ceja, comprendiendo al instante la brillantez táctica de la petición. No era una simple firma, era una declaración de intenciones, un acto de reconquista. Valcárcel, aunque ajeno al drama previo, captó la importancia del gesto. Quizás intuyó que Mateo quería saborear su éxito en el corazón mismo de su nueva propiedad. Una idea excelente, Mateo. Un brindis inmediato para celebrar la nueva era de este lugar. ¿Tiene alguna mesa en mente? Mateo asintió lentamente, su mirada fija en una mesa concreta que podía ver a través del cristal, la misma desde la que la pareja adinerada se había burlado de él. Sí, respondió con una calma que helaba la sangre. Tengo una en mente. La tensión ya no era de impotencia, sino de expectación. El cazador, expulsado de su propio territorio, estaba a punto de volver para reclamarlo. El breve trayecto desde la acera hasta la puerta de roble de El Espejo de Oro se sintió como una procesión. Ya no era un hombre solo y humillado acercándose a una fortaleza inexpugnable. Ahora era el centro de un pequeño pero formidable séquito. A su derecha, el señor Valcárcel, la historia y la legitimidad del lugar hechas persona. A su izquierda Isabel, con su maletín de cuero que contenía el futuro legal y financiero del restaurante. Y en el centro, Mateo, con su chaqueta de trabajo como si fuera una armadura, su rostro sereno ocultando una tormenta de emociones controladas. Cada paso era deliberado, cargado de un peso histórico y personal. Para un observador externo, la escena era desconcertante. Un obrero flanqueado por la élite. Pero para Mateo, era la rectificación de una injusticia que se extendía mucho más allá de esa noche. Era la culminación de una vida de lucha contra los prejuicios, la reivindicación de su padre, de todos los hombres y mujeres, cuyas manos callosas construyen el mundo que luego les cierra la puerta.
Al llegar frente a la entrada, Mateo no dudó. No esperó a que Valcárcel abriera la puerta. Él mismo, con la misma mano que había sido despreciada, empujó la pesada hoja de madera. El tintineo de la campanilla de la entrada sonó esta vez no como una súplica, sino como el anuncio de un juicio inminente. El aire del interior, antes cargado de arrogancia, pareció congelarse al instante. El murmullo de las conversaciones se apagó. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta. La escena que se desplegó a continuación fue un estudio en cámara lenta del colapso de un mundo. Adrián el Maitre, que se encontraba ajustando una servilleta en una mesa cercana, se giró al oír la campanilla, su rostro preparado con una sonrisa servil para recibir a algún cliente importante. Al ver al señor Valcárcel, su sonrisa se ensanchó, y comenzó a caminar hacia él con una reverencia casi cómica. «Señor Valcárcel, qué inmenso placer». Pero sus palabras se ahogaron en su garganta cuando sus ojos se posaron en la figura que estaba al lado de su jefe. Era él. El pobre. El hombre al que había empujado y humillado hacía menos de 20 minutos. La incredulidad inicial dio paso a una confusión palpable y luego, a una ola de pánico helado que drenó el color de su rostro. Sus ojos se movieron frenéticamente de Mateo a Valcárcel, y luego a la mujer del traje impecable, intentando procesar una realidad que su cerebro se negaba a aceptar. No podía ser, era imposible. El universo que gobernaba con mano de hierro, un universo de apariencias y códigos no escritos, se estaba desmoronando ante sus ojos. El silencio en el restaurante se hizo tan denso que se podía oír el latido acelerado del corazón de Adrián. La pareja que se había burlado de Mateo dejó caer sus tenedores, que chocaron contra los platos con un estrépito que sonó como un disparo en la quietud sepulcral. En ese instante, Adrián comprendió que había cometido el error más grande de su vida. El señor Valcárcel, completamente ajeno a la tensión que se podía cortar con un cuchillo, avanzó un paso y puso de nuevo su mano en el hombro de Mateo, esta vez de cara a todo el personal y los clientes. Su voz, amable y resonante, llenó el silencio. Adrián equipo, quiero presentarles a alguien. Sé que es un poco inusual hacerlo así, en medio del servicio, pero la ocasión lo merece. Hizo una pausa, sonriendo con orgullo. Adrián tragó saliva, su cuerpo rígido como una estatua. Les presento a don Mateo Herrero. Un hombre al que admiro profundamente y, a partir de esta noche, el nuevo propietario de este edificio y de El Espejo de Oro. Las palabras cayeron como sentencias. No hubo aplausos, solo un jadeo colectivo. La revelación no fue un grito, sino un susurro que demolió los cimientos de aquel lugar. La chaqueta polvorienta de Mateo se transformó, a los ojos de todos, de un símbolo de pobreza a un emblema de poder auténtico. La pareja de burlones se encogió en sus asientos, sus rostros enrojecidos por una vergüenza repentina y abrumadora. Los demás comensales desviaron la mirada, incómodos, como si fueran cómplices de una injusticia que acababa de ser expuesta de la forma más brutal posible. Y Lucía, la joven camarera, que observaba la escena desde un rincón, sintió como una lágrima de pura conmoción y alivio rodaba por su mejilla. Vio en Mateo no a un millonario, sino a un justiciero. Ignorando por completo al petrificado Adrián, Mateo avanzó hacia el interior del salón. Sus pasos eran firmes, sin prisa. No miró a nadie, pero sentía el peso de todos los ojos sobre él. Su objetivo era claro. Pasó junto a la mesa de la pareja que lo había humillado, quienes se hicieron aún más pequeños en sus sillas, y se detuvo frente a la mesa contigua, una de las mejores del restaurante, con vistas a la plaza. Con un gesto sereno, retiró una de las sillas y se sentó. No era una pose de arrogancia, sino un acto de recuperación de su dignidad. Se quitó la chaqueta de trabajo, la dobló con cuidado, y la colocó en la silla vacía a su lado, como si le estuviera reservando un sitio a un invitado de honor. El recuerdo de su esfuerzo, el fantasma de Elena. Luego, miró a Isabel y asintió. Ella se acercó, abrió su maletín sobre la impecable mantelería blanca y sacó una carpeta con los documentos de la compraventa y una elegante pluma estilográfica. El contraste entre el papel oficial, el lujo de la pluma y la presencia de aquel hombre, que seguía pareciendo un albañil al final de su jornada, era una imagen poderosa, una lección viva sobre las apariencias y la realidad. Mateo no había dicho una sola palabra de reproche, pero su mensaje era inequívoco. Había vuelto, no para vengarse, sino para quedarse. El poder había cambiado de manos. El señor Valcárcel,
con la bonomía de quien acaba de cerrar el trato de su vida, fue el primero en romper el hechizo, ajeno a la corriente subterránea de pánico y vergüenza que recorría el salón. «Bueno, Mateo, Isabel a los negocios», dijo, señalando los documentos que la abogada había dispuesto sobre la mesa con una eficiencia quirúrgica. Y así, en medio de un silencio sepulcral, con decenas de pares de ojos fijos en ellos, se procedió a la firma. Cada trazo de la pluma de Mateo sobre el papel era un martillazo que sellaba el destino de El Espejo de Oro, Wu Chi. No había ceremonia, ni brindis, ni discursos. Solo el susurro del papel y el clic definitivo de la pluma al ser cerrada. Era un acto deliberadamente anticlimático, una transacción despojada de toda la pompa que el lugar solía exigir. Mateo no estaba celebrando una adquisición, estaba sentando la primera piedra de una reconstrucción. Al terminar, le devolvió la pluma a Isabel y miró por primera vez directamente a Adrián, que seguía paralizado a unos metros de distancia, su rostro una máscara de cera a punto de derretirse. La primera lección de Mateo como propietario no fue una orden, sino una demostración. El verdadero poder no necesita levantar la voz, simplemente actúa. La calma con la que ejecutó la firma fue más intimidante que cualquier grito, enseñando a todos los presentes que el hombre al que habían juzgado por su apariencia operaba en un nivel de control y estrategia que ellos ni siquiera podían comprender. La sala entera contuvo la respiración, esperando la inevitable sentencia. Una vez que el señor Valcárcel se despidió, dejando al nuevo propietario al mando, Mateo se levantó lentamente. No caminó hacia Adrián con ira, sino con la parsimonia de un ingeniero que inspecciona una viga defectuosa. Adrián, temblando, comenzó a balbucear una disculpa incoherente, una cascada de «señor, yo no sabía, un terrible malentendido, por favor perdóneme». Mateo levantó una mano, no para agredirle, sino para detener el torrente de palabras serviles. Su voz, cuando finalmente habló, fue baja pero cortante, y resonó en cada rincón del silencioso restaurante. «Usted no se equivocó, Adrián. Hizo exactamente lo que creía que era su trabajo, proteger el prestigio de este lugar. El problema es que su concepto de prestigio está podrido». Hizo una pausa, dejando que la brutal honestidad de sus palabras calara hondo. «No voy a despedirle. Sería demasiado fácil. Usted no necesita caridad, necesita una educación». El shock en el rostro de Adrián fue casi cómico. A partir de mañana, su puesto de maitre desaparece. Trabajará bajo las órdenes de la nueva jefa de sala. Empezará limpiando copas en la cocina, y, si demuestra que puede aprender a ver a las personas en lugar de sus carteras, quizás algún día vuelva a poner un pie en este salón. Su primera lección es la humildad. La segunda, la veremos. No fue un castigo, fue una condena a la introspección forzada, una reestructuración humana tan profunda y metódica como las que Mateo aplicaba a los edificios. El mensaje para el resto del personal fue aterradoramente claro. La era de la superficialidad había terminado. Acto seguido, sin cambiar su tono sereno, Mateo buscó con la mirada a la joven camarera que había presenciado su humillación, con una empatía silenciosa. «Lucía, por favor, acérquese». La chica, que se había mantenido en un rincón intentando ser invisible, dio un respingo. Avanzó con pasos temblorosos, sus ojos fijos en el suelo, convencida de que su asociación con el antiguo régimen, por pasiva que fuera, le costaría el empleo. Se detuvo frente a Mateo, esperando lo peor. «Levante la cabeza, por favor», le pidió él con una suavidad que la desarmó. «Vi sus ojos esta noche. Vi la vergüenza que sintió por algo que usted no hizo. En este negocio, esa cualidad es más valiosa que saberse de memoria la carta de vinos». Lucía lo miró, confundida, las lágrimas asomando a sus ojos. Adrián necesitará un superior que le enseñe lo que de verdad importa. A partir de mañana, usted es la nueva jefa de sala de El Espejo de Oro. Fui. La mandíbula de Lucía cayó. No podía creerlo. Pasó de ser una camarera novata y asustada a la máxima autoridad del salón en menos de un minuto. La decisión de Mateo fue una genialidad estratégica. No solo recompensó la decencia, sino que creó una nueva jerarquía basada en el carácter, no en la antigüedad ni en la arrogancia. Al colocar a Lucía por encima de Adrián, invirtió simbólicamente la dinámica de poder de todo el restaurante, demostrando que en su nuevo imperio, la humanidad era el criterio fundamental para el ascenso.
La joven solo pudo asentir, sin palabras, mientras el resto del personal la miraba con una mezcla de asombro, envidia y un incipiente respeto. Los primeros días de la nueva era de El Espejo de Oro fueron un laboratorio de tensión y aprendizaje. Mateo no se instaló en un despacho lujoso. Cada mañana llegaba antes que nadie, con su misma ropa de trabajo, y se sentaba en una pequeña mesa de servicio cerca de la cocina. Desde allí, observaba, tomaba notas en una libreta y hablaba con cada empleado, desde el personal de limpieza hasta los cocineros. No daba órdenes, hacía preguntas. ¿Por qué hacemos esto así? ¿Hay una forma más eficiente? ¿Qué necesitas para hacer mejor tu trabajo? Su enfoque desconcertaba a todos. Estaban acostumbrados a dueños distantes que solo aparecían para revisar las cuentas. Mateo, en cambio, estaba obsesionado con la estructura interna, con el engranaje humano. La resistencia inicial fue palpable. Adrián, en la cocina, cumplía sus nuevas tareas con una furia contenida, rompiendo alguna copa por accidente, su orgullo herido manifestándose en una torpeza pasivo-agresiva. Lucía, por su parte, luchaba por imponer su nueva autoridad. Algunos de los camareros más veteranos la ignoraban sutilmente, poniendo a prueba sus límites. Mateo observaba todo sin intervenir directamente. Estaba dejando que el nuevo sistema se asentara, que las grietas aparecieran para poder repararlas desde los cimientos. Su aprendizaje durante esa primera semana fue inmenso. Comprendió que cambiar una cultura era infinitamente más complejo que levantar un edificio. Requería paciencia, una observación minuciosa y la capacidad de dejar que la gente se equivocara para que pudiera aprender por sí misma. El primer gran obstáculo no tardó en aparecer, y no vino de Adrián sino del lugar más predecible, la cocina. El chef, un hombre con 2 estrellas Michelin, y un ego del tamaño de la Catedral de Burgos, veía a Mateo como un intruso sin paladar. La primera propuesta de Mateo fue sencilla pero radical. Quería introducir en la carta un plato del obrero, una versión de alta cocina de un guiso tradicional que su madre le preparaba, a un precio accesible. Su objetivo era simbólico. Abrir una pequeña puerta en aquel templo elitista para que cualquiera pudiera permitirse, al menos una vez, una experiencia de lujo. El chef se negó en rotundo. «Mi cocina es un arte, no un comedor social», espetó durante una tensa reunión en la que estaban presentes Lucía y los jefes de partida. «Este plato vulgarizará mi menú y ahuyentará a nuestra clientela». La confrontación era inevitable. Despedir al chef habría sido lo más fácil, pero también lo más estúpido. Su nombre era el principal activo del restaurante. Mateo se enfrentaba a su primer gran fracaso de gestión. Su visión chocaba frontalmente con el pilar creativo del negocio. La tensión en la cocina se podía cortar. Por un momento, pareció que el viejo Espejo de Oro, con su esnobismo y su exclusividad, iba a ganar la batalla. Mateo aprendió una lección crucial. No se puede imponer una visión a un artista, hay que seducirlo. En lugar de una confrontación directa, Mateo cambió de táctica. Al día siguiente, en lugar de discutir sobre el menú, le pidió al chef que lo acompañara. No le dijo a dónde. Condujo su vieja furgoneta de trabajo hasta el barrio donde había crecido, un laberinto de calles humildes y bloques de pisos idénticos. Se detuvieron frente a un pequeño mercado de abastos, un lugar vibrante y ruidoso, lleno de productos frescos y gente trabajadora. Mateo no le dio un discurso, simplemente caminó con él, comprando los ingredientes para el guiso. Las patatas de un agricultor que conocía desde niño. El chorizo de un puesto familiar que llevaba 3 generaciones. Luego, lo llevó a la obra de la escuela pública que estaba construyendo cerca de allí. A la hora del almuerzo, en una improvisada cocina de campaña, rodeados de albañiles y carpinteros, Mateo cocinó el guiso de su madre. Le sirvió un plato al chef en un cuenco de metal. El chef, visiblemente incómodo al principio, probó una cucharada, y luego otra. Y otra. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. «Este sabor», dijo finalmente el chef, con una emoción inesperada en su voz, «es más honesto que cualquier cosa que yo haya cocinado en años». Mateo simplemente asintió. «El arte no está en los ingredientes caros, chef, está en la verdad. ¿Se atreve a llevar esta verdad a nuestra cocina?» El desafío estaba lanzado, no como una orden, sino como una invitación a la grandeza.
Ese día marcó el verdadero punto de inflexión. El chef no solo aceptó el reto, sino que se obsesionó con él. Pasó 2 semanas encerrado en su cocina, deconstruyendo y reconstruyendo el guiso, tratando de capturar su esencia humilde en una presentación digna de 3 estrellas Michelin. El resultado, bautizado como Memoria del Andamio, se convirtió en el plato estrella del restaurante y en un fenómeno mediático. Atrajo a una nueva clientela, gente que nunca se había atrevido a cruzar la puerta de El Espejo de Oro, y fascinó a los críticos, que elogiaron la audacia y la autenticidad de la propuesta. Este éxito tuvo un efecto dominó. Lucía, respaldada por el chef, consolidó su autoridad. El personal, al ver que la nueva filosofía no solo era moralmente correcta sino también rentable, empezó a remar en la misma dirección. Incluso Adrián comenzó a cambiar. El proceso fue lento y doloroso para él. Mateo lo obligó a participar en la creación del plato, pelando patatas durante horas mientras escuchaba las historias de los obreros. Un día, meses después, Mateo lo observó desde su rincón. Una familia, claramente de clase trabajadora, celebraba un cumpleaños. Estaban nerviosos, fuera de lugar. Adrián se acercó a su mesa, y en lugar del desdén de antaño, le sonrió con una calidez que parecía genuina. Les recomendó el Memoria del Andamio, y les habló de su historia. En ese pequeño gesto, Mateo vio el fruto de su batalla. No había vencido a un enemigo, había reconstruido a un hombre. El clímax de aquella noche no llegó con un estallido, sino con el peso insoportable de la verdad cayendo sobre el salón. El señor Valcárcel, con la inocencia de quien desconoce el drama previo, mantuvo su mano sobre el hombro de Mateo y repitió su anuncio, esta vez dirigiéndose a los clientes más cercanos, que habían dejado de comer para observar la extraña escena. Don Mateo Herrero, repitió con orgullo, un hombre hecho a sí mismo, un ejemplo de integridad. A partir de hoy, él será el alma de este lugar. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la arrogancia de Adrián. Su rostro, antes una máscara de desprecio, se descompuso en una mueca de pánico abyecto. Sus rodillas parecieron flaquear, y por un instante dio la impresión de que iba a desplomarse allí mismo, sobre la alfombra persa que tantas veces había pisado con aire de superioridad. La pareja que se había burlado de Mateo se hundió en sus asientos, sus rostros enrojecidos por una vergüenza que quemaba más que cualquier vino caro. El hombre desvió la mirada hacia su plato, de repente fascinado por un trozo de solomillo, mientras la mujer se cubría la boca con la servilleta, como si quisiera contener físicamente su humillación. A través del salón, los susurros cesaron, reemplazados por un silencio denso, cargado de culpabilidad colectiva. Todos los que habían juzgado a Mateo con la mirada, todos los que habían sonreído con suficiencia ante su expulsión, se sintieron cómplices de un error monumental. La chaqueta polvorienta de Mateo ya no era un harapo, era la toga de un juez silencioso que acababa de dictar sentencia sin pronunciar una sola palabra. Mateo ignoró el colapso de Adrián y la vergüenza de los comensales. Su misión era más profunda. Con una calma que desarmaba, se separó suavemente del señor Valcárcel y comenzó a caminar hacia el centro del salón. Sus botas de trabajo, antes motivo de escarnio, resonaban ahora sobre el parqué con la autoridad de un rey reclamando su trono. No se detuvo en la primera mesa ni en la segunda. Pasó de largo junto a la pareja humillada, sin concederle siquiera una mirada, y se dirigió a la mesa contigua, una de las más codiciadas, con una vista privilegiada de la plaza iluminada. Era la mesa que Elena siempre había señalado en sus sueños. Con un gesto deliberado, retiró una de las pesadas sillas tapizadas en terciopelo y se sentó. El acto fue tan natural, tan desprovisto de arrogancia, que resultó aún más impactante. Luego, con un cuidado casi reverencial, se quitó su vieja chaqueta de trabajo. La alisó con sus manos callosas, la dobló meticulosamente y la colocó en la silla vacía a su lado. No era un simple gesto, era un ritual. Estaba sentando a la mesa a su historia, a sus 40 años de esfuerzo, al polvo de cada obra que había levantado. Estaba reservando un sitio de honor para el recuerdo de Elena, la verdadera destinataria de aquel imperio. En ese momento, el Espejo de Oro dejó de ser un restaurante para convertirse en un santuario, y la chaqueta de un obrero se transformó en la reliquia más sagrada del lugar,
Un recordatorio perpetuo de que el verdadero valor no se puede comprar ni vestir. Isabel, su abogada, comprendió la señal. Se acercó a la mesa con la eficiencia de un cirujano y abrió su maletín de cuero. El contraste era una obra de arte en sí misma. Sobre el mantel de hilo egipcio, de un blanco inmaculado, depositó una carpeta de piel que contenía los documentos finales de la compraventa. Junto a ellos, colocó una pluma estilográfica de oro y laca negra. El brillo del metal precioso junto a las manos curtidas de Mateo era un manifiesto visual. El señor Valcárcel se sentó frente a él, y en medio de un silencio que se podía masticar procedieron a la firma. No hubo discursos, ni brindis con champán. Solo el suave rasgueo de la pluma sobre el papel de alta calidad, un sonido que para los presentes era más atronador que una orquesta. Cada trazo de Mateo era firme, sin vacilación. No estaba firmando un contrato, estaba reescribiendo las reglas. Estaba demoliendo una estructura de prejuicios y sentando los cimientos de una nueva era. Cuando puso el punto final y cerró la pluma con un clic definitivo, el acto de traspaso de poder fue absoluto, no solo legalmente sino simbólicamente. El hombre al que habían echado por parecer pobre, era ahora el dueño irrefutable de sus destinos. La tensión en la sala era tan palpable que nadie se atrevía a respirar, todos esperando la primera orden del nuevo rey, temiendo la guillotina que creían merecer. Una vez que el señor Valcárcel se hubo despedido, dejando a Mateo en pleno control de su nuevo dominio, éste se levantó. Su mirada, por primera vez, se posó directamente en Adrián, que seguía de pie, pálido y tembloroso, a pocos metros de distancia. El maitre comenzó a tartamudear, una letanía de disculpas patéticas. Señor Herrero, un terrible error, si hubiera sabido, por favor, mi trabajo. Mateo levantó una mano, no con agresividad, sino con una autoridad tranquila que silenció de inmediato su balbuceo. Se acercó a él, y su voz, aunque baja, se proyectó con una claridad glacial por todo el restaurante. Usted no va a perder su trabajo, Adrián. Eso sería un despido. Lo que usted va a recibir es una educación. El desconcierto en el rostro del maitre fue total. A partir de mañana, continuó Mateo, su puesto como guardián de las apariencias queda disuelto. Empezará en la cocina, fregando platos. Su primer deber será asegurarse de que cada copa que salga a este salón esté impecable, tan transparente que le permita ver a través de ella, algo que evidentemente no ha aprendido a hacer con las personas. La humillación de la sentencia fue quirúrgica, diseñada no para destruir, sino para deconstruir. Aprenderá que la dignidad de un plato no reside en quien lo come, sino en la honestidad de quien lo limpia. Y solo cuando haya comprendido eso quizás, vuelva a tener el privilegio de mirar a un cliente a los ojos. Pero la reconstrucción no podía basarse solo en el castigo. Necesitaba un pilar de esperanza, un símbolo del nuevo orden. Mateo giró la cabeza y su mirada encontró a Lucía, la joven camarera, que se había quedado petrificada junto a una columna, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Lucía, por favor, un paso al frente, dijo con un tono que había perdido toda su dureza, reemplazada por una calidez inesperada. La chica avanzó con pasos vacilantes, como si caminara hacia un cadalso, incapaz de imaginar qué destino le esperaba. Se detuvo frente a él, con la cabeza gacha. «Míreme, por favor», le pidió él con suavidad. Lucía levantó la vista, y en sus ojos asustados él vio el reflejo de la decencia. «Esta noche, cuando todos los demás veían un problema, yo vi en sus ojos que usted veía a una persona. Vio una injusticia y, aunque no pudo hablar, su silencio gritaba. En el nuevo espejo de oro, la empatía no es una debilidad, es el requisito principal para liderar». Hizo una pausa, asegurándose de que todos, especialmente los camareros más veteranos y cínicos, escucharan. Adrián necesitará a alguien que le enseñe los valores que este lugar ha olvidado. A partir de mañana, usted es la nueva jefa de sala. El shock fue colectivo. Un murmullo de incredulidad recorrió el personal. Lucía se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. En un solo movimiento, Mateo no solo había recompensado la humanidad, sino que había dinamitado la vieja jerarquía, estableciendo un nuevo sistema de méritos basado en el carácter. Con los dos pilares de su nueva estructura,
el castigo educativo y la recompensa al mérito. Ya colocados, Mateo se dirigió por última vez al resto de la sala, su voz recuperando un tono firme que incluía tanto al personal como a los clientes. Que quede claro para todos, comenzó, su mirada barriendo cada rincón, este restaurante ha servido su última cena basada en la arrogancia. A partir de esta noche, la primera regla de El espejo de oro será que el respeto se sirve antes que el vino, y la dignidad es el ingrediente principal de cada plato. Su discurso no era el de un empresario, sino el de un legislador. Cualquier empleado que juzgue a un cliente por su ropa será invitado a buscar trabajo en una tienda de moda, no aquí. Y cualquier cliente que crea que su dinero le da derecho a humillar al personal, descubrirá que su cuenta está permanentemente cerrada. Era una declaración de guerra contra el esnobismo, un manifiesto que transformaba el restaurante en un territorio con sus propias leyes. Los comensales, antes tan altivos, ahora parecían estudiantes reprendidos, asintiendo en silencio. El personal, por su parte, lo miraba con una mezcla de temor y una creciente admiración. Habían presenciado, no la compra de un negocio, sino el nacimiento de una leyenda. Mateo había dejado claro que su imperio no se construiría con ladrillos y mortero, sino con valores inquebrantables. Finalmente, cuando el peso de sus decisiones se asentó sobre el salón, un nuevo tipo de silencio lo llenó. No era el silencio tenso de antes, sino uno de reflexión, de asimilación. Mateo volvió a su mesa y se sentó. Por un instante, el mundo exterior pareció desvanecerse. Ignoró las miradas, los susurros ahora respetuosos, el caos organizativo que acababa de desatar. Su atención se centró por completo en la silla vacía a su lado, donde reposaba su chaqueta de trabajo. La miró como si pudiera ver a través de ella, como si en su tejido polvoriento estuviera el rostro sonriente de Elena. La promesa estaba cumplida, pero de una forma que ni él mismo había previsto. No le había regalado un edificio, le había regalado un legado. Había transformado el símbolo de su exclusión en un monumento a la dignidad de ambos. En medio del lujo redimido de El espejo de oro, el constructor finalmente pudo descansar. La batalla más dura de su vida no había sido contra la pobreza, ni contra la competencia en el mundo de los negocios. Había sido esa noche, contra un prejuicio tan antiguo como la humanidad misma, y había ganado. No con dinero, ni con poder, sino con la simple y aplastante fuerza de su carácter. El clímax de su historia no fue una celebración ruidosa, sino ese momento de paz silenciosa, la calma de un hombre que, al fin, había construido un lugar en el mundo donde su alma podía sentirse en casa. La noche del 12 de noviembre no terminó cuando los últimos clientes se marcharon, con la cabeza gacha y el sabor de la vergüenza en la boca, apenas había comenzado. En una ciudad como Madrid, donde los secretos de la élite viajan más rápido que el metro en hora punta, la historia de lo ocurrido en El espejo de oro se convirtió en una leyenda urbana en menos de 24 horas. No fue Mateo quien la contó. Él nunca concedió una entrevista, ni emitió un comunicado de prensa. El relato se filtró a través de los susurros del personal, de los comensales que habían presenciado la escena, y sobre todo, a través de la elocuencia de los cambios que se empezaron a ver. La historia del constructor humillado que resultó ser el nuevo dueño se extendió como un reguero de pólvora, no como un chisme de ricos, sino como un cuento de justicia popular. La gente hablaba de ello en los mercados, en los taxis, en las oficinas. Mateo Herrero, un nombre hasta entonces desconocido para el gran público, se convirtió en un símbolo. No de riqueza, sino de algo mucho más escaso y valioso, la autoridad moral. De repente, El espejo de oro dejó de ser un simple restaurante caro para convertirse en un lugar de peregrinaje. La gente no iba solo a comer, iba a ser testigo del lugar donde un hombre, con una chaqueta de trabajo, había recordado a toda una ciudad que la dignidad no tiene precio. Las reservas se dispararon, pero la clientela cambió. Junto a los empresarios y las celebridades, empezaron a verse parejas de jubilados celebrando sus bodas de oro, familias de clase media que habían ahorrado durante meses para vivir esa experiencia, jóvenes que querían ver con sus propios ojos que otro tipo de éxito era posible. La transformación del restaurante fue tan profunda como silenciosa. La primera medida visible, más allá de la nueva dirección de Lucía, fue la aparición en la carta de un plato que nadie esperaba: Memoria del andamio.
Era una versión sublime del guiso que el chef había probado en la obra, servido en una vajilla elegante, pero con el sabor intacto de la honestidad y el trabajo duro. Se convirtió en el plato más solicitado, un éxito de crítica y público que redefinió la identidad del restaurante. Pero los cambios más importantes no estaban en el menú. Mateo abolió el estricto código de vestimenta. En su lugar, en la entrada, una pequeña placa de latón rezaba: "Nuestra única exigencia es el respeto mutuo. La elegancia reside en el trato, no en el traje". Se implementó un nuevo programa de formación para todo el personal, centrado no en la sumisión al cliente, sino en la psicología de la hospitalidad, en el arte de hacer que cada persona, sin importar su origen o su cartera, se sintiera genuinamente bienvenida. Además, Mateo estableció un acuerdo con varias escuelas de hostelería de barrios obreros, creando un programa de becas y prácticas para jóvenes talentos sin recursos. El espejo de oro ya no era un espejo que reflejaba la vanidad de sus clientes, sino una ventana que ofrecía oportunidades a quienes la sociedad solía mantener fuera. El negocio no solo sobrevivió, sino que prosperó como nunca, demostrando que la rentabilidad y la humanidad no solo no estaban reñidas, sino que podían ser las mejores aliadas. Para Lucía la ascensión fue un bautismo de fuego. Las primeras semanas fueron un infierno silencioso. Se enfrentó a la resistencia pasiva de camareros que le doblaban la edad y que veían su nombramiento como una afrenta. La llamaban la protegida a sus espaldas y cuestionaban cada una de sus decisiones con una condescendencia afilada. Hubo noches en las que llegó a casa llorando, abrumada por el peso de una responsabilidad que sentía que le quedaba grande. Pero Mateo no la abandonó. No actuó como un jefe, sino como un mentor. Se reunía con ella cada mañana antes de que abriera el restaurante, no para darle órdenes, sino para hacerle preguntas. ¿Cuál crees que es la raíz de este problema? ¿Qué solución honraría nuestros nuevos valores? ¿Cómo te ganaría su respeto sin perder el tuyo? La obligó a encontrar su propia voz, a liderar desde su principal fortaleza, su empatía. El punto de inflexión llegó un mes después, cuando un cliente habitual, un banquero conocido por su arrogancia, trató de humillar a un camarero joven por derramar una gota de vino. Lucía intervino, no con sumisión sino con una calma y una firmeza que silenciaron la sala. Se disculpó por el accidente, pero defendió a su empleado con una dignidad inquebrantable, dejando claro que en esa casa no se toleraba el maltrato. El banquero desarmado se quedó sin palabras. Esa noche, por primera vez, el equipo la miró no como a una niña asustada, sino como a su líder. Había encontrado su poder, un poder que, como el de Mateo, no necesitaba gritar para ser escuchado. El camino de Adrián fue, en cambio, un largo y arduo descenso a la humildad. Los primeros meses en la cocina fueron una tortura para su ego. Pasar de ser el árbitro de la elegancia a fregar ollas grasientas, rodeado del ruido y el calor, fue un shock brutal. Sus manos, antes inmaculadas, se llenaron de cortes y quemaduras. Su antiguo uniforme impecable fue reemplazado por un delantal manchado. Al principio, la rabia y el resentimiento lo consumían. Se sentía víctima de una injusticia, de una humillación desproporcionada. Pero el tiempo en la cocina, lejos de los focos y las reverencias, lo obligó a un tipo de introspección que nunca había conocido. Tuvo que aprender a trabajar en equipo, a depender de otros, a ser una pieza más de un engranaje y no el centro del universo. Los cocineros y el personal de limpieza, al principio recelosos, terminaron por aceptarlo cuando vieron que, a pesar de su amargura, cumplía con su trabajo sin quejarse. Un día, uno de los lavaplatos, un inmigrante que apenas hablaba español, compartió con él su bocadillo durante un descanso. Fue un gesto simple, casi insignificante, pero para Adrián fue una revelación. Por primera vez en años, alguien le ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Un acto de pura humanidad que no entendía de estatus ni de apariencias. No se convirtió en un hombre nuevo de la noche a la mañana, pero algo fundamental se rompió dentro de él. Empezó a ver a las personas que antes le eran invisibles, a escuchar sus historias, a comprender que el valor de una vida no se medía por la cuenta bancaria. Su reeducación estaba siendo un éxito, no porque Mateo lo hubiera ordenado, sino porque la vida misma se lo estaba enseñando de la forma más cruda posible. Mientras, el espejo de oro se reinventaba, Mateo encontró por fin la paz que había buscado durante tanto tiempo.
Cumplida su misión, se retiró de la gestión diaria del restaurante, confiando plenamente en el liderazgo de Lucía y en la nueva cultura que había sembrado. Siguió al frente de su constructora, visitando sus obras cada día con la misma chaqueta polvorienta de siempre. Pero su rutina cambió. Una vez por semana, cada viernes por la noche, se convertía en un cliente más en su propio restaurante. No pedía la mesa del propietario ni esperaba un trato especial. Simplemente, se sentaba en la misma mesa que había reclamado aquella noche, la que tenía vistas a la plaza, la mesa de Elena. Pedía el memoria del andamio y una copa de vino tinto, y cenaba en silencio, observando. Veía las sonrisas de las familias, la profesionalidad empática de los camareros, la atmósfera de respeto y calidez que impregnaba el lugar. Ya no sentía el dolor de la ausencia de su esposa, sino la certeza de su presencia. Cada risa, cada brindis, cada plato servido con dignidad, era un homenaje a ella, a los valores que habían compartido durante toda una vida. El restaurante, que había sido el símbolo de un sueño inalcanzable y luego el escenario de su mayor humillación, se había convertido finalmente en su santuario, un lugar donde el legado de Elena no era un recuerdo triste, sino una celebración viva y vibrante. La promesa no solo estaba cumplida, había trascendido. El impacto de la historia de Mateo Herrero y El Espejo de Oro fue mucho más allá de las paredes del restaurante. Se convirtió en un catalizador de cambio en el sector de la alta restauración de Madrid y, por extensión, en un tema de debate sobre el clasismo en la sociedad española. Otros restaurantes de lujo, temerosos de enfrentarse a un escándalo similar y conscientes del cambio en la opinión pública, empezaron a revisar sus políticas de admisión y a poner un mayor énfasis en la formación humana de su personal. La historia se estudió en escuelas de negocios como un caso de éxito en gestión de crisis y reposicionamiento de marca, pero para la gente de la calle, su significado era mucho más simple y profundo. Se convirtió en la prueba de que un solo individuo, armado con integridad y convicción, podía desafiar y transformar un sistema entero. Mateo nunca buscó ser un héroe, pero sus acciones le confirieron ese título. Demostró que el verdadero poder no reside en la capacidad de excluir, sino en la generosidad de incluir. Su victoria final no fue la compra de un edificio, sino la construcción de un puente en un mundo obsesionado con levantar muros. Y así, la leyenda de la chaqueta polvorienta se grabó en la memoria de la ciudad, un recordatorio perenne de que, a veces para cambiar el mundo, no hace falta levantar la voz, sino simplemente negarse a ser invisible. Al final, la historia de Mateo Herrero no es la crónica de una venganza, sino el manual de una reconstrucción. Lo que comenzó como un acto de desprecio en una fría acera de Madrid, un empujón diseñado para reafirmar una jerarquía basada en las apariencias, se convirtió en la primera piedra de un nuevo edificio, uno levantado no con hormigón y acero, sino con valores. La humillación, que podría haberlo consumido en rabia o en una tristeza paralizante, fue el catalizador que le permitió ver con una claridad absoluta las grietas estructurales de un mundo que él mismo había ayudado a construir, pero al que nunca había sentido que pertenecía del todo. No luchó contra el sistema con sus mismas armas. No usó su dinero para aplastar, sino para educar. Su verdadera genialidad no fue comprar el restaurante, sino comprender que para cambiarlo de verdad, tenía que demoler primero su alma podrida y volver a edificarla desde los cimientos. El dolor de aquella noche, la profanación del recuerdo de Elena, no se borró con el tiempo, sino que se transformó en el propósito que dio sentido a su victoria, convirtiendo una herida personal en una lección universal sobre la dignidad. El pasado no fue olvidado, fue honrado de la única manera que importaba, convirtiéndolo en un futuro mejor para otros. El legado de Mateo no se encuentra en los registros de propiedad, ni en las cuentas de resultados de El Espejo de Oro, aunque estas últimas fueran más prósperas que nunca. Su verdadero legado respira en la atmósfera del restaurante cada noche. Se saborea en cada plato de Memoria del Andamio, ese guiso que se convirtió en un manifiesto, recordando a cada comensal que la excelencia puede nacer de la humildad. Se lee en la pequeña placa de la entrada, cuyas palabras sobre el respeto se han vuelto más famosas que cualquier crítica gastronómica. Se ve en los ojos de los jóvenes becados de barrios obreros que ahora aprenden el oficio en una de las cocinas más prestigiosas de España, sabiendo que su talento es lo único que determinará su futuro. Y se siente en la autoridad tranquila de Lucía,
que dirige el salón no con el miedo que la paralizó, sino con la empatía que la redimió. Mateo no solo cambió un restaurante, creó un ecosistema donde la decencia es rentable y la humanidad es el ingrediente principal. Demostró, con hechos y no con discursos, que se puede construir un negocio exitoso sobre la base de la inclusión, y que el verdadero lujo no es la exclusividad, sino la capacidad de hacer que todos, absolutamente todos, se sientan valiosos. La onda expansiva de aquella noche trascendió los muros dorados del restaurante para infiltrarse en la conciencia de la ciudad. La historia del constructor y el maitre se convirtió en una leyenda moderna, un cuento contado en voz baja que servía como advertencia y como inspiración. Se convirtió en un espejo, no de oro, sino de la propia sociedad, obligándola a confrontar sus prejuicios más arraigados. Otros negocios, por convicción o por miedo a ser los protagonistas del próximo relato viral, comenzaron a examinar sus propias culturas internas. La historia de Mateo Herrero se convirtió en un estándar no oficial, un recordatorio de que los clientes y los ciudadanos estaban empezando a exigir algo más que un buen producto o servicio. Exigían dignidad. La chaqueta polvorienta de Mateo se transformó en un símbolo tan potente como el traje más caro, un emblema de la autenticidad en un mundo saturado de apariencias. Su historia demostró que el poder de un individuo para generar un cambio es inmenso, cuando sus acciones están alineadas con una verdad fundamental, una verdad que resuena en el corazón de la gente común, cansada de que se le juzgue por la portada en lugar de por el contenido de su libro. Al final del día, la lección que nos deja esta increíble jornada es tan simple como profunda, y resuena con la frase que quedó grabada en la memoria de todos los que presenciaron aquella transformación. Aquella noche, Madrid entendió que la dignidad no se viste de seda, sino que se lleva en el alma. Comprendieron que juzgar a una persona por su apariencia no es solo un error de juicio, sino una ceguera voluntaria, el acto de quienes han aprendido a ver con los ojos, pero han olvidado cómo mirar con el corazón. La historia de Mateo no es un cuento de hadas sobre un pobre que se vuelve rico. Es la historia de un hombre rico en valores, que recordó a un mundo obsesionado con la riqueza material lo que de verdad importa. Nos obliga a hacernos una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuántas veces en nuestro día a día nos convertimos en Adrián, emitiendo juicios rápidos y superficiales? ¿Y cuántas veces, por miedo o indiferencia, nos quedamos en silencio, como los comensales de aquella sala, convirtiéndonos en cómplices de una pequeña o gran injusticia? La respuesta a esa pregunta define no solo quiénes somos, sino el tipo de mundo en el que elegimos vivir. La lucha de Mateo Herrero es un testimonio de que ninguna batalla por la dignidad es pequeña, y que el carácter de una persona es la única construcción que resiste el paso del tiempo. Su historia nos recuerda que todos tenemos el poder de redefinir las reglas, de convertir una herida en sabiduría, y de exigir un mundo donde el respeto no sea un privilegio, sino el estándar. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria en nombre de la humanidad importa, comparte este vídeo. Tu voz puede ser el eco que esta historia necesita para llegar a quien más necesita escucharla. Y si quieres seguir explorando relatos reales que nos desafían a ser mejores, suscríbete al canal. Porque cada historia como esta es un ladrillo más en la construcción de un mundo más justo. Gracias por escuchar.